En el siguiente video resolveremos la PEP 2 de Mate 3 del año 2017, el problema 3.1, donde nos da la función z definida por x e y con cierta función objetivo, donde x e y pertenecen a los reales al cuadrado. Dice, utilice método simplex y maximice la función sujeta a las restricciones. Primero debemos hacer que para todo b sub i igual a h sub i sea mayor a 0. Segundo, estandarizar. Tercero, formar nuestra función objetivo. Y cuarto, formar la tabla simplex. La primera condición nos dice que nuestras variables tienen que ser positivas, es decir, mayores a 0. Por lo tanto, el primer paso, para todo b sub i igual a h sub i mayor a 0, tenemos que nuestra primera ecuación tiene sus variables positivas, 3x más y menor a 3, por lo tanto la conservamos. La segunda ecuación no tiene sus variables positivas, por lo tanto, al multiplicarla por un menos 1 para que nos queden sus variables positivas, nos va a quedar 4x más 3y, y una desigualdad, cuando la multiplicamos por un signo negativo, se invierte, entonces nos queda menor a 6. La siguiente ecuación se copia tal cual, ya que es positiva, y x e y son mayores a 0. Luego hacemos el segundo paso, que es estandarizar. ¿Qué quiere decir estandarizar? Estandarizar nos dice que debemos agregar variables de holgura. Es decir, vamos a tener 3x más y más nuestra primera variable de holgura, que es s sub 1 igual a 3. Es decir, le vamos a sumar nuestra variable de holgura para que sea igual a 3. Luego tenemos 4x más 3y más la segunda variable de holgura, s sub 2 es igual a 6. Le vamos a sumar tantas variables de holgura como ecuaciones tengamos. Tenemos 3 ecuaciones, por lo tanto, la tercera ecuación, x más 2y más la tercera variable de holgura, s sub 3 es igual a 4. Entonces ahora tenemos que x, y, s1, s2, s3 es mayor a 0. Y esta va a ser nuestra A por X es igual a B, nuestra matriz. Vamos a formar nuestra matriz, que sería 3, 1, 1, 0 y 0. La siguiente, 4, 3, variable de holgura sub 1 no tenemos, nos queda 0. Tenemos variable de holgura sub 2 y 0. Y por último, 1, 2, 0, 0 y 1. Y nuestra x, es decir, nuestro vector sería x, y, s sub 1, s sub 2 y s sub 3. ¿Y cuál sería nuestra b? Nuestro vector 3, 6 y 4. ¿Cuáles son las variables de decisión? Las variables que tenemos desde el principio en nuestra ecuación, es decir, x e y. ¿Y cuáles son nuestras variables de holgura? Las variables que le sumamos a la ecuación, es decir, s sub 1, s sub 2
y S sub 3. Es decir, la base S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Luego tenemos que hacer nuestro tercer paso, que es formar la función objetivo. Por lo tanto, utilizaremos una segunda hojita, ya que no nos cae el ejercicio. Tercer paso, función objetivo. ¿Y cuál es nuestra función objetivo? La que está dada en el enunciado, que es 4x más y, pero sumándole la variable de holgura. Es decir, z es igual a 4x más y más 0 por la variable de holgura 1, más 0 por la variable de holgura 2, más 0 por la variable de holgura 3. Y luego esta función objetivo hay que igualarla a 0. Para igualarla a 0, ¿qué hacemos? Pasamos todos los términos al otro lado. Restando, obviamente, ya que se encuentran sumando. Y la variable de holgura queda lo mismo, ya que al multiplicar por 0 es 0 y no importa el signo. Y esto es igual a 0. Y el cuarto paso, que es formar la tabla simplex número 1. ¿Cómo formamos una tabla simplex? Tenemos que tener x sub 1, primera columna, x sub 2, segunda columna, s sub 1, primera columna, tercera columna, s sub 2, cuarta columna, s sub 3, quinta columna, y nuestra b, la última columna. Y hacia abajo tenemos una s sub 1, una s sub 2 y una s sub 3. Y nuestra función objetivo. Esto lo vamos a separar con una línea punteada y acá también. Y desde acá comienza nuestra matriz. Empezamos a rellenar. ¿Cuánto dijimos que era nuestra matriz? No se ve bien, pero ahí tenemos nuestra matriz. Tenemos que rellenarla igual. Es decir, utilizamos la ecuación. Voy a doblar esto para que se vea. Vamos a doblarlo para que ustedes puedan ver lo que ya hicimos anteriormente y debemos copiar. Es decir, tenemos que copiar en la primera fila 3, 1, 1, 0, 0. Copiamos. 3, 1, 1, 0, 0. La segunda fila era 4, 3, 0, 1, 0. 4, 3, 0, 1, 0. Y la tercera fila era 1, 2, 0, 0, 1. 1, 2, 0, 0, 1. ¿Y cuál va a ser nuestra b? Dijimos que era el vector 3, 6 y 4. Y por último, donde dijimos que tenemos z, tenemos que copiar nuestra función objeto, es decir, la que tenemos ahí. Es decir, menos 4, menos 1, 0, 0, 0, y esto igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer ahora es buscar la columna pivote con el menor negativo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a anotarlo. O sea, no, ya. La columna pivote con el menor negativo debe ser A sub 1, o sea, sub I, J, es decir, A de la fila I y de la columna J debe ser menor a 0.
Entonces, debemos 3 dividirlo en el 3. Porque es nuestra columna pivote, se divide en B. Esto nos va a dar 1. Luego, el 6 lo dividimos en 4, que es nuestra columna pivote. Esto nos va a dar 3 partido en 2. Y por último, el 4 lo dividimos en 1. Y esto nos da 4. Por lo tanto, el elemento pivote es el 1. Este sería nuestro elemento pivote. O sea, no el 1, sino que el 3, ya que nos da 1. Ahora debemos transformarlo en pivote. Para transformarlo en pivote se hace igual que las matrices, es decir, vamos a multiplicar la fila 1 por 1/3. Y así formamos nuestra tabla número 2. X1, X2, S1, S2, S3 y B. Lo cual ya no es necesario anotar. Y ahora nuestro elemento pivote va a pasar a ser X1. Y lo demás se mantiene. No, mejor dicho, esto no hay que anotarlo, chiquillos. Corrección, esto no se anota. Ya, entonces nuestras dos variables de holgura se mantienen. ¿Por qué cambia X1 esto? Porque estamos calculando el elemento pivote. Siempre que calculemos un elemento pivote va a cambiar. Entonces nos queda 3 partido en 3, 1. 1 partido en 3 nos queda 1/3. 1 partido en 3, 1/3. 0 partido en 3, 0. 0 partido en 3, 0. Y 3 partido en 3 nos queda 1 también. Y lo demás se mantiene. 4, 3, 0, 1, 0, 6. 1, 2, 0, 0, 1, 4. Y z es igual a menos 4, menos 1, 0, 0, 0 y 0. ¿Qué otra cosa podemos hacer ahora? Teniendo el elemento pivote podemos multiplicar hacia abajo. Es decir, vamos a multiplicar la primera fila por menos 4, fila 1 y se la vamos a sumar a la fila 2. La vamos a multiplicar por menos 1 y se la vamos a sumar a la fila 3. Y por 4 y se la vamos a sumar a la fila 4. Vamos a utilizar otra hojita. Bien. Para seguir, vamos a formar ahora una tabla número 3. La única vez que nosotros vamos a cambiar nuestra variable de holgura va a ser cuando multipliquemos una fila por, o sea, cuando transformemos algo en un elemento pivote. Es decir, nuestra fila que la multiplicamos por 1/3 para formar un 1, podemos cambiar esa X1 que teníamos arriba por X1 a la primera fila. Ahora S2 y S3 se mantienen y Z. Ya. Entonces la primera fila se mantiene. Y hacia abajo ya formamos puros ceros. Y nos queda, al multiplicar por menos 4, nos va a quedar menos 4/3 y se lo sumamos a 3 y eso nos da 5/3. Menos 4/3 más 0 nos da menos 4/3.
Menos 4 al multiplicarla por 0 nos da 0, entonces se lo sumamos a 1 y nos queda en 1. Menos 4 al multiplicarla por 0 nos da 0, se la sumamos a 0, nos queda en 0. Menos 4 por 1 nos da menos 4, al sumarse a las 6 nos quedan 2. Y voy a anotarles los resultados hacia abajo. Nos queda 5 tercios, ya que ustedes tienen los datos y pueden comprobar que lo que yo estoy haciendo está bien. Nos queda 0, 1, 3. Y acá nos queda 1 tercio. Esto lo íbamos a multiplicar por 4 fila 1 y se lo íbamos a sumar a la última fila. Nos queda 4 tercios, 0, 0 y 4. Ya, hemos llegado a la última tabla. ¿Cómo sabemos nosotros que llegamos a la última tabla? Nosotros llegamos a la última tabla cuando la última fila, es decir, la de nuestra función objetivo, quedan puros números positivos. Si se dan cuenta, al comienzo estaba formada por puros números negativos y ceros, y ahora hemos llegado a transformarla en puros números negativos, es decir, hemos terminado. El valor máximo que puede tomar esta función es de la fila Z y columna B. Siempre va a ser ese. El valor máximo de Z sub D es igual a 4. ¿Y con qué valores se maximiza? La función objetivo Z se maximiza con ya. X1 vale 1, es decir, el primer valor que maximiza nuestra función es 1. X2 no lo tenemos en nuestra primera columna, entonces vale 0. La variable de holgura S sub 1 tampoco lo tenemos, es decir, vale 0. La variable de holgura S sub 2 vale 2. Y la variable de holgura S sub 3 vale 3. Entonces, nuestra función Z es f de 1 y 0, porque son nuestras variables de decisión, 1 y 0, X e Y, no X sub 2. Y esto es igual a 4, que es donde se maximiza. Y la solución óptima se escribe así. La solución óptima es X1 y 1, S1, S2 y S3. Y esto va a ser igual a... Ahí deben poner el signo igual, solo que no me alcanza. A 1 y 2 que vale 0, S sub 1 que vale 0, S sub 2 que vale 2 y S sub 3 que vale 3. Y ese sería nuestro ejercicio. Utilizando método simple, maximizamos la función sujeta a las restricciones. Espero les haya servido y prontamente estaremos subiendo más videos.